En marzo del año pasado, el Poder Ejecutivo liberó el tope de importación de carne aviar a nuestro país. Esto ha provocado tensiones en el sector y diferencias incluso políticas a la interna de la propia coalición de gobierno. El 17 de marzo, El Observador informó que el Ministerio de Ganadería había liberado un número importante de permisos de importación de carne aviar con el objetivo de elevar la oferta local y reducir su precio de venta al público. Ya en diciembre pasado, y luego de meses de importaciones, el gobierno aplacó ese ingreso. El 7 de ese mes, el país publicó unas declaraciones de Jorge López, el director de Abasto Santa Clara, en las que señalaba que no le veía lógica a una nueva semana en la que no obtenían permisos de importación. En medio de este escenario, CUPRA, la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas, llamó la atención a las autoridades nacionales por lo que entienden es un enorme riesgo que corre la avicultura nacional con el cambio de reglas de juego. Este lunes, y tras un encuentro entre el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y distintos representantes de la cadena avícola para analizar la situación del sector, se decidió suspender la importación de pollo. Para tomar una dimensión de lo que significa el consumo de pollo en el país, se consumieron en 2021, según los últimos datos disponibles por INAC, unos 23 kilos 700 gramos de carne aviar per cápita, según ese reporte. Además, se observa un aumento sostenido de consumo en los últimos 4 años. ¿Cómo se compone el sector aviar en Uruguay? ¿Importar el producto bajó el precio de venta al público? ¿Tiene que ser un sector cerrado? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Federico Stanam, director ejecutivo de CUPRA, la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas. Stanam, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por invitarnos, es un gusto estar con la audiencia. En primer lugar, para ir tomando, como decíamos, una dimensión de lo que es el sector avícola en Uruguay, ¿cuántos productores hay y cuánto se produce en Uruguay justamente de carne aviar? Bueno, primero, la cadena aviar es lo que llamamos una cadena integrada, porque es la planta de faena la que vende la carne aviar al mercado, la que produce su propia materia prima. Es bastante inédito esto en la mayoría de las cadenas agroindustriales, donde hay un productor que produce y le vende a la agroindustria. Pasa con la carne, pasa con la leche, pasa con el arroz, pasa con el trigo, la cebada. Esta es una cadena bastante distinta. Es la planta la que organiza la producción. Cuando decimos productores, ¿a qué nos referimos? Industrias, plantas de faena avícolas, hay 7 en el país. 8 plantas de faena en el país. Básicamente concentradas en Montevideo y Canelones, y hay una en el departamento de Soriano, en José Enrique Rodó. Las plantas de faena tercerizan el servicio de engorde de pollos, porque las plantas de faena producen el pollito bebé, que es el que se engorda para consumo. Es de las plantas de faena el pollito. Se lo llevan a un productor que se llama Fasonero, es un productor agropecuario, normalmente pequeño productor de Montevideo y Canelones, algunos en el departamento de Florida, San José, que lo que hacen es, tienen sus instalaciones, galpones muy sofisticados, con control de temperatura, con piso de hormigón, con comederos automáticos, una cosa muy sofisticada, donde el productor lo que hace es pone su trabajo y su cuidado para lograr en un plazo relativamente corto de 42 días, usando el alimento que le da la planta de faena y usando el asesoramiento técnico y todas las cuestiones sanitarias que tienen que atenderse provistas por la planta de faena, obtiene en 40 a 42 días el pollo que estamos acostumbrados a consumir. De esos productores fasoneros son más o menos 230. O sea, respondiendo a su pregunta, hay 230 productores fasoneros y 8 plantas de faena. En la cadena, como decía usted, es integrada, pero tiene varios eslabones. Obviamente está aquel que justamente, como usted decía, el trabajo del fasonero, las plantas procesadoras, también está la distribución y la venta, ¿no? Sí, vamos un poquito antes incluso, porque es la planta de faena que importa de Brasil o de Argentina los reproductores con un día de edad. Es un tema súper sofisticado. Imagínense lo que es una pollita y un gallito justamente con un día de edad que viene normalmente por avión. También hay transporte terrestre. Hay un sistema muy aceitado entre la aduana y el Ministerio de Ganadería por el cual eso se libera muy rápidamente, y eso va a lo que se llaman las granjas de reproductoras, que tiene 2 etapas. Una etapa de recría, que es cuando está en la edad juvenil el animal, que recibe un determinado tratamiento, y cuando llega a la edad reproductiva pasa a otras instalaciones que se llaman granjas de reproductoras, de producción. Todo esto lo maneja generalmente la misma planta de faena.
En algunos casos alguna granja está tercerizada, pero todo eso lo maneja la propia planta de faena. Además tiene su planta de alimentos, silos, compra granos y produce alimentos balanceados, adecuados cada alimento con una fórmula distinta para cada etapa de crecimiento de las reproductoras y después de los parrilleros. Esas reproductoras, las madres y los padres, producen huevos. Esos huevos se llevan a una planta de incubación que es de la planta de faena. Ese huevo está 21 días en un proceso súper sofisticado, con condiciones de temperatura y humedad controladas, donde para entrar ahí hay que desnudarse, ducharse, porque es un tema de seguridad sanitaria muy estricto. Y cuando nace ese pollito al cabo de los 21 días, ese es el pollito que se le lleva al productor fasionero. Por eso cuando decimos cadena integrada arranca mucho antes, claro. Y esto lleva mucho tiempo de planificación. El pollo que estamos comiendo hoy arranca en realidad casi hace 2 años antes, o a veces más, porque el proveedor de genética, como la demanda mundial de carne aviar es creciente, están sobrevendidos, entonces pide hoy que se le definan para dentro de 1 año y medio a 2 años cuáles son sus necesidades. Entonces, lo que estamos comiendo hoy, la planta de faena hace 2 años dijo, el 25 de enero de tal fecha, más o menos voy a tener tantos pollos en producción, y ahí arranca este proceso, claro, que es muy complejo. No me quiero ir de cómo tengo diagramado el reportaje, pero usted acaba de decir que el consumo de carne aviar es tendencia creciente a nivel mundial. Uruguay viene acompañando esa tendencia. Exactamente. Primero, Uruguay hoy, hace poco tiempo, dejó de ser el único país donde se consume más carne vacuna que aviar. Argentina era otro que andaba a la cabeza con nosotros, pero ya el año pasado la carne aviar pasó a ser más importante que la carne vacuna. ¿Por qué sucede esto a nivel mundial? Porque a medida que mejora el ingreso, el ciudadano, el habitante quiere comer más proteína animal, y la proteína más barata es la de carne aviar. Por eso crece en el mundo el consumo de carne aviar, y Uruguay no es ajeno a esa tendencia. Nosotros pensamos que quizás en 10, 15 años vamos a estar en una situación, o antes incluso, parecida a la Argentina, donde se va a revertir la situación. Y les pongo un dato que publicó INAC a mediados del año pasado. Por primera vez en el año 2022, si usted suma carne porcina y carne aviar, superó a la carne vacuna en Uruguay. Eso nunca había sucedido. O sea, esa es una tendencia de consumo normal de nuestra civilización. ¿Y qué es CUPRA? CUPRA es la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas, agremia a las plantas de faena. A esas 8 de las que hablábamos recién. Claro, de las 8, 7 están agremiadas. Hay una muy pequeña que produce alrededor del 3% de la producción, que no está agremiada, y las demás 7 sí integran la gremial. Por lo tanto, la gremial reúne más o menos el 97% de la producción de carne aviar del país. Bien. ¿Cuáles son los jugadores importantes del mercado? Se lo pregunto porque estábamos acostumbrados aquí que se hablaba de Granja Moro como el gran operador del mercado, y fue luego vendida a esa empresa argentina Tres Arroyos. ¿Cuáles son hoy los principales jugadores del mercado? Bueno, de estas 8 plantas hay 3 que podríamos llamar grandes, a escala uruguaya, a escala mundial son más bien medianas, que son justamente Granja Tres Arroyos, que es lo que capitales argentinos que compraron las instalaciones de Moro, Avícola del Oeste o Avícola Frontini, que está en la zona de Melilla, y Avícola El Pollote, que está en la zona de San Bautista. Esas son las 3 empresas grandes que hay en Uruguay y que reúnen alrededor del 70% o algo más de la producción. Después bajamos ya a plantas que tienen del 10% hacia abajo de la producción, las otras 5. Bien. ¿De cuántas personas entonces hablamos cuando tenemos que tomar todos los eslabones de esta cadena integrada, como usted manejaba, vinculadas a la producción avícola en el país? Empleos directos, alrededor de 5.500 trabajadores, incluyendo toda esta cadena integrada. Esos son los empleos directos, lo que más o menos tiene registrado BPS como ocupación. No entra aquí el empleo indirecto o de servicios asociados, como podría ser eventualmente transporte, parte de la cadena comercial, etcétera. Pero empleos directos,
son alrededor de 5.500 personas y es mayormente trabajo femenino, ¿no? Uh-huh. A ver, perdón, justamente porque es mayormente empleo de mujeres en ese caso. Sí, normalmente se da que en muchos procesos que requieren mucha atención, es típico, ¿no? O sea, por ejemplo, en las plantas de incubación hay mucho trabajo femenino, un trabajo muy delicado, un trabajo que requiere mucha atención. A nivel de las plantas de faena mismo, todos los procesos que se dan entre que llega la ave viva hasta que sale el producto final, el pollo o cortes, también ahí hay mucho trabajo femenino. Es típico de estas industrias. Bien, ¿cuánto se exporta? Uruguay siempre exportó desde los años 80 y Moro, como tú decías, fue un emblema en la exportación de carne aviar. No era la única empresa que exportaba. Por ejemplo, Calprica es una de las empresas chicas, pero que siempre exportó. Pero si vamos a una cifra estándar, salvo un periodo de 4 o 5 años, del 2010-11 al 2014, cuando se exportó a Venezuela, yo diría que las exportaciones no llegan al 5% del volumen. No es un país que está preparado para exportar, y cuando decimos que no está preparado para exportar, quiere decir que ni siquiera la parte pública se ha organizado como sí lo ha hecho para la carne vacuna, como sí lo ha hecho para el arroz, para otros procesos. No está organizado todavía para ser un exportador. No tenemos la estructura pública adecuada a ser un exportador en serio. ¿Y privada? Y a nivel privado, por supuesto. A nivel privado, las empresas necesitan seguir un proceso de transformación para estar preparadas para exportar. Vamos a ser claros, porque yo escuchaba una pregunta de un oyente cuando estaba en la sala de espera, que creo que va a ser un tema que ustedes van a traer a colación. Uh-huh. La industria en los últimos 10 años cambió muchísimo. En los últimos 20 años cambió exponencialmente. Y si vamos para atrás, aún más. La industria está en pleno proceso de transformación. Ustedes me preguntaban por Granja Moro. Granja Moro cerró en el 98 y recién en el 2007 empieza a funcionar bajo los capitales argentinos. Pasó 10 años sin existir su producción en el Uruguay y era el principal productor. ¿Qué generó eso? Que aparecieron otros actores. Por ejemplo, Avícola del Oeste ya existía en aquellos momentos, pero ocupó un espacio muy grande de la porción que había dejado Granja Moro. Tuvo que crecer, invertir y hacer un montón de esta integración de inversiones a lo largo de todo el proceso que no tenía para poder ocupar ese espacio. Pero además, por ejemplo, el ejemplo del Pollote u otras también, eran operadores comerciales que compraban en Moro y vendían. Claro. Y se quedaron sin proveedor. Y ellos empezaron entonces primero a faenar de manera totalmente irregular. Es muy interesante escuchar las historias de vida de estos empresarios, que son todos empresas familiares, hechas exclusivamente a trabajo durante muchos años, 15, 20, hasta 30 años. Bueno, estos inversores se quedaron sin proveedor y empezaron a construir este complejo industrial que va desde la importación de la reproductora hasta la venta de los cortes. Están en pleno proceso. Bueno, esos son los actores de este país y cuando vuelvo a la pregunta, ¿estamos preparados para exportar? No estamos preparados para exportar. Porque Granja Moro sí exportaba, los argentinos han hecho muchas inversiones para mejorar esa planta, está en condiciones de exportar, le faltan los mercados que tiene que abrir el gobierno, y las demás plantas no están todavía con esos estándares, pero están trabajando para llegar. Claro. Esa es la situación. ¿Qué es el producto que se logra exportar en ese 5%? Se lo pregunto porque en su momento lo que se decía que Moro exportaba la manta desosada. Bueno, eso se llama shawarma, se usa mucho en los países árabes. Mire, Uruguay exportó de todo. Lo que más ha exportado es el pollo entero, tamaño a países árabes. Los países árabes consumen el pollo entero en el plato. Es un pollo muy chiquito que pesa apenas 1 kilo, que cocido pesa bastante menos, y eso se lo sirven, lo he comido yo en Arabia, se le pone en un plato con preparado exquisito y el pollo en el centro del plato y usted se come el pollo entero. Pero el resto del mundo se maneja con cortes. El pollo entero, salvo en los países árabes, es un porcentaje muy marginal del comercio internacional. Sin embargo, Moro se posicionó en aquellos años
su marca todavía existe en los países árabes, en Medio Oriente, y es reconocida la marca, que la tiene por supuesto Granja Tres Arroyos. Eso fue un poco lo tradicional, pero siempre se exportaron otros productos. Se exportaron cortes, se exportó ese producto que usted dice, la manta desosada, se exportaban menudencias, distintos productos se han exportado. Pero lo que ha compuesto más bien el menú es el pollo entero, o incluso otro producto que se exporta bastante a países africanos es la gallina del proceso de huevos, postura, huevos de consumo, que es otra cadena totalmente distinta y genera un ave de descarte que va a faena cuando cumple su vida útil. Es un ave muy pequeña que tiene colocación en países africanos. Claro. Seguramente con ese dato nos estamos acercando al centro del reportaje. Hemos conversado aquí, por ejemplo, con Alfredo Lago en más de una oportunidad, donde nos ha comentado que más del 90 y pico % de lo que se produce en Uruguay de arroz se exporta y el restante que se consume en Uruguay. En el sector avícola es exactamente al revés. El 95% de lo que se produce se consume en el país y apenas el 5% se exporta. De alguna manera, eso pinta también el panorama de qué tipo de sector estamos hablando en Uruguay, ¿no? Exacto. Primero, yo le decía al principio, la cadena avícola es distinta a las otras. Y acá hay un primer punto en el cual tenemos diferencias con el gobierno y con todos los gobiernos, y es que no se termina de entender cómo funciona la cadena aviar. Es muy importante hacer un esfuerzo importante para entender cómo funciona la cadena aviar, y vuelvo a la pregunta del oyente de hace un rato. Eso es parte del problema. Eso también es parte del problema, porque esos prejuicios también están arraigados en las autoridades del gobierno y en las autoridades del INAC. O sea, como primer punto, la cadena es distinta. Segundo, los países que más exportan carne aviar en el mundo exportan el 30% de lo que producen. En el caso de la carne vacuna, hay países como Uruguay, Paraguay, Nueva Zelanda, exportan el 80%, 75-80%. Es distinto. La cadena avícola está orientada mayormente al consumo interno en todos los países. Un gran exportador de carne aviar como Chile exporta el 18% de la carne aviar. Argentina, otro gran exportador, voy a los países de la región, exporta menos del 15% de lo que produce. Entonces, a ver, la exportación de carne aviar es un debe que tiene el Uruguay. ¿Por qué Chile, Brasil, Argentina, ahora Paraguay, posiblemente en breve Bolivia, todos pueden exportar carne aviar y Uruguay no lo hace? No se le puede pasar la factura al sector privado de este asunto, como se hace habitualmente, porque es un tema país. Acá el país se olvidó de desarrollar los bienes públicos para la avicultura, incluidos el acceso al mercado, y por supuesto que el sector privado también está rezagado en ese sentido. Nosotros nos tenemos que poner de acuerdo todos en que tenemos que tener un plan de desarrollo del sector avícola para exportar. ¿Vamos a llegar al 75% o al 95%, como dice Freddy Lago? Nunca. Podremos llegar al 25%, quizás al 30%. Cupra presentó a mediados del 2021 al INAC y al gobierno un proyecto que supone, estando los mercados abiertos, en menos de 5 años se puede exportar el 25% de la producción. La respuesta que recibimos fue que poco. Pero, a ver, si Brasil exporta el 30%, Argentina menos del 15%, Chile el 18%, no estamos hablando de poco. Y además es aspiracional, ¿no? Pero es muy realista, porque nos basamos en datos reales de exportación de la empresa argentina, con datos de qué mercados están disponibles, qué cortes van a esos mercados, y armamos un plan realista en base a eso, con precios y cantidades muy balanceados. Por supuesto, hay que tener los mercados abiertos. No es exportando gallina a África y pollo entero a Arabia Saudita que se va a lograr esa meta. Hay que exportar a China lo que China consume, a Estados Unidos lo que se paga bien en Estados Unidos, a los países árabes lo que corresponde, a Angola o a Sudáfrica lo que ellos consumen, a Chile, porque Chile exporta pero también importa. O sea, tenemos que parecernos a la carne vacuna. Y bueno, eso es lo que está faltando. No pensar que el sector
y vuelvo a la pregunta, porque para mí la pregunta que recibimos marcó muchas cosas sobre lo que este sector necesita, tanto a nivel público como a nivel privado. Nosotros tenemos que tener un plan claro que implica acciones privadas y públicas para desarrollarnos. Si en el interín la única acción, yo no quiero decir la única porque no quiero menospreciar las cosas importantes que este gobierno sí ha hecho desde que comenzó, porque empezó a trabajar en esta línea de cuáles son las cosas que se necesitan para poder exportar. Pero entre medio, a mitad del periodo se tomó una pésima decisión, yo creo que mal asesorados, o mal informados, o con una visión sesgada de cómo funciona el sector, de liberar las importaciones. Sí, y eso generó los grandes problemas que todos cuestionamos. Claro, en este momento. Justamente la pregunta que seguía iba en esa línea. ¿Qué posición tiene Cupra sobre las importaciones que se habían habilitado a partir del mes de marzo? Bueno, a ver, Uruguay, cada vez que un país pidió exportarle, le dio acceso. Demoró. Nosotros le pedimos a Estados Unidos, a Cuba, a China que nos habiliten y nos demoran. Ese es el juego internacional. Claro. Le han pedido a Uruguay por supuesto va demorando, pero habilitó a los 4 que pidieron ser habilitados. Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina los habilitó. Los fue habilitando desde el 2010 hasta ahora. Desde el 2017 los 4 fueron 2010 Estados Unidos, 2014 Chile, Chile y Estados Unidos y 2017 Argentina. Las importaciones al principio fueron muy lentas, empiezan a despegar en el 2018 y vienen aumentando grosso modo 1% por año. O sea que llegamos al 2022 más o menos con el 5% del mercado atendido por producto importado. Y veníamos en un equilibrio razonable, donde no se estaba dañando a la producción, donde los importadores encontraban un juego interesante, donde había clientes que ellos atendían que les resultaba satisfactorio el servicio que el importador les daba. Y pensamos que iba a haber una tendencia suavemente creciente en ese sentido, pero lo que hizo la liberación fue abruptamente cambiar 2 cosas. 0 límite a los permisos que se pedían para importar, se pasó de un límite razonable, creciente, a libertad absoluta, y se cambió el perfil de producto, porque acá básicamente de Argentina y Brasil había un acuerdo privado que solamente se aceptaba pollo entero. Y ese fue el otro gran cambio. El primero, repito, la libertad total de otorgar permisos, y el segundo, dejar de lado la restricción de que lo que se podía entrar era pollo entero y se permitió la entrada de cortes. Es complejo explicar lo que esto genera, no sé si tendremos tiempo, sería interesante, pero eso generó una gran distorsión, sobre todo en la cadena comercial, pero empezó en los últimos meses a impactar en la producción industrial. Entonces, lo que nosotros decimos, estamos de acuerdo en la libertad comercial, estamos de acuerdo que tiene que haber siempre aquello del palo y la zanahoria, tiene que haber una exigencia, una presión para que las empresas se vayan transformando, pero nosotros cuando le planteamos estos temas al gobierno hablamos, usando la analogía del presidente de la República, perillas, 3 perillas. Hay una perilla que es la internacionalización, todo el proceso de abrir mercados, de generar las condiciones para que las empresas estén en condiciones de exportar. La otra perilla es la de mejorar las condiciones de competitividad. Nosotros necesitamos que el sector termine este proceso de inversión para estar en condiciones de competir. Todas estas cosas llevan tiempo. Y en esos 2 perillas hay una agenda de temas clara en funcionamiento. Y la tercera perilla es la de apertura comercial. Ahora, ¿cuál es la más fácil de mover? La de la apertura comercial. Así como la más fácil de mover en la pandemia era la vacunación, y eso resolvió el problema, acá la más fácil de mover es la apertura comercial. Pero si abrís en exceso la de la apertura comercial, generás las distorsiones porque las otras van a una velocidad que por más rápido que querramos ir, hay una velocidad determinada. La nota que citábamos más temprano del Observador del 17 de marzo del año pasado, cuando se habilitaron o se liberó el tope de importación, una fuente decía allí que es un volumen importante, justamente las licencias que se apuraban allí, y esperamos que tenga su impacto en el correr de las próximas semanas a medida que esa mercadería comience a arribar al país. La medida que buscaba el gobierno, según lo que se dice aquí, es que la liberación de esas importaciones ayudara a bajar el precio del producto. Tomando
una evaluación más o menos de unos 7 u 8 meses, que es lo que nos permite hasta ahora, esa importación de producto desde otros países ayudó a bajar y o mantener el precio del pollo a la venta al público? A ver, no bajó. Y estamos midiendo a nivel del Instituto Nacional de Estadística, lo que se mide en el IPC, tiene un detalle para la carne aviar, que es el pollo entero, las supremas y los muslos. Que ahora cambió, es pollo entero, cortes con hueso y cortes sin hueso. Cambió a partir de noviembre. En esos 3 parámetros, desde que se liberó, no se dio una baja de precios en ninguno de esos ítems. Ahora, si atenuó la suba, no lo podemos decir, porque eso es una situación contrafáctica. Lo que nosotros hemos sostenido siempre, y es que el precio del pollo en el Uruguay depende más de la oferta de producción nacional que de otro factor. Porque como es un mercado que está totalmente abastecido y es un mercado que está imposibilitado de exportar grandes cantidades, cuando se produce de más, los precios se derrumban. Nosotros lo llamamos efecto morrón y tomate. ¿Qué pasa en el invierno con el morrón y el tomate? Se va a 400 pesos por kilo porque falta producción. ¿Qué pasa con el morrón y el tomate en diciembre? Generalmente baja mucho porque es cuando se da el exceso de producción. Exacto. Esto es lo mismo. Cuando las plantas empiezan a producir más porque el consumo está demandando, y bueno, entre todas no calculan, porque cada una hace su plan y se produce más y los precios caen. Cuando las plantas empiezan a ajustar su producción, porque esa situación no es conveniente, nadie produce de más sin necesidad, los precios suben. Eso es lo que determina el precio de la carne aviar en el país. Si la producción está relativamente estable, los precios están relativamente estables. El producto importado, aún llegando casi al 9% del consumo, no ha logrado bajar los precios. En diciembre, incluso se da una situación medio paradójica. Sube el pollo entero a nivel de consumidor. Suben los muslos, mucho a nivel de consumidor. Y baja muy poquito la suprema. Podríamos pensar que como la suprema es el principal producto que ha impactado en las importaciones, esa baja del 0,3% de diciembre podría atribuirse a las importaciones. Igualmente es una baja marginal, ¿no? Marginal y al cabo de 9 meses. Y sin embargo sube el muslo y ahí hay una explicación, y esto es una explicación que no tenemos los fundamentos, pero sí la lógica de quien conoce la plaza, y es que al venir mucho corte, se corta menos pollo en el Uruguay. El pollo se corta básicamente porque lo que el consumidor busca es la suprema. Y paga por la suprema un precio muy parecido al de la carne vacuna. Por debajo, pero se acerca a los valores de las pulpas. Los otros cortes se venden muy baratos. Todos estamos acostumbrados a ver ofertas por varios kilos de muslos o de alitas. Eso es lo que sucede y se vende mayormente en los barrios de menor poder adquisitivo. Siempre hay ofertas de muslos o alitas. Al cortarse menos pollo, porque hay menos importaciones, hay muchas importaciones de cortes, entonces no conviene cortar el pollo acá, está faltando muslo. Claro. Pensamos que esa puede ser una explicación, porque la verdad que no tiene lógica. Pero respondiendo a tu pregunta concretamente, no ha tenido hasta ahora impacto. ¿Por qué no ha tenido impacto? Pensamos nosotros, porque la producción nacional ha estado relativamente estable durante los últimos 6 o 7 meses. No ha habido excesos de producción y eso ha hecho que los precios estén relativamente estables, que suben más o menos acompañando el IPC. Si hubiera habido exceso de producción, los precios habrían bajado por el exceso de producción, como está pasando ahora, y no por las importaciones. Bien, y finalmente, ¿cuánto se importó durante el año 2022? Se exportaron más o menos 5.200 toneladas, de los cuales se vendieron efectivamente 1.000 toneladas menos. O sea, se vendieron 4.000 y tantas toneladas. Estimamos que hay en stock al 31 de diciembre unas 1.000 toneladas de producto. Bien. Yo le quería consultar, tal vez por una pregunta macro, en función de todos los datos que usted nos ha presentado en este reportaje, porque usted decía que el sector avícola debería parecerse al sector ganadero. El sector ganadero exporta y vende en el abasto local. No tiene, y además Uruguay como país siempre plantea la posibilidad de que los mercados se abran para exportar el producto local. Hubo unas declaraciones hace unos días del señor Ferber
de INAC, cargo que usted le tocó ejercer durante 5 años en la pasada administración, donde de alguna manera señalaba justamente esto. La pregunta es, ¿los operadores del sector avícola buscan, esperan, creen que es lo mejor para su sector, que sea un sector, no digo cerrado, sí, pero alcanzado por una regulación que impida el ingreso de pollo que no sea uruguayo? Por ejemplo, chileno, brasilero, argentino. Es bien compleja la pregunta porque además estamos hablando de la opinión pública y seguramente a tomadores de decisión. Primero, repito, Cupra no es partidario de que los mercados estén cerrados. Primer punto. Segundo punto, Uruguay es competitivo para exportar, sí lo es. Hay que prepararse, pero somos y podemos ser suficientemente competitivos para exportar ese 25% que nosotros comentábamos. Hay que hacer deberes públicos y privados. ¿Uruguay es competitivo para una importación indiscriminada de Brasil? No. Brasil exporta por semana 80.000 toneladas de carne tenía ese aviar. dato, es impresionante. Y en los primeros días del 2020 exportó 20.000 toneladas por día. O sea, si sigue esa tendencia vamos a estar en más de 100.000 toneladas por semana. Uruguay produce por año 80.000 toneladas. O sea, lo que Uruguay produce en el año es lo que Brasil exporta en una semana. Entonces, ¿podemos competir con Brasil con una apertura indiscriminada? No. De ninguna manera, ni ahora ni nunca. ¿Podemos exportar y tener un sector abierto al mundo, con capacidad competitiva? Sí lo podemos hacer. Pero este es el dilema que el Uruguay, en las acciones públicas y privadas, tiene que resolver. Hay que ser muy claro en esto, porque no nos podemos hacer trampas al solitario. Ningún país que es autosuficiente en la producción de carne aviar, yo diría que hay un solo ejemplo, tiene libre absoluta la importación de carne aviar. Chile es el país más abierto en este sentido, pero es abierto en el 100% de las cosas que hace. Importa mucho y exporta mucho. Ojalá podamos ser Chile dentro de 20 o 30 años, sería el mundo perfecto. Estamos lejos de eso. ¿Podemos llegar? Sí podemos. O sea, en resumidas cuentas, el sector hoy necesita de esta protección. El sector necesita de esta protección. A ver, Brasil no está abierto al mundo para las importaciones de carne aviar. Argentina no está abierto al mundo para las importaciones de carne aviar, de ninguna manera. Europa no está abierto al mundo. Estados Unidos, que es el segundo exportador mundial atrás de Brasil, ¿sabe cuántos países pueden exportarle a Estados Unidos? Los del NAFTA, Chile e Israel. Nadie más le puede. Chile e Israel pueden hacer mella en el mercado americano interno de ninguna manera. O sea, a ver, hay que ser realista en esto y no hay que pasarle la factura, porque es lo que se está haciendo desde hace mucho tiempo y pasaba incluso cuando yo estuve en mi pasaje por el Instituto Nacional de Carnes. Hay un preconcepto muy fuerte con el sector avícola en que quiere esto, una protección total, manejar los precios, matar las aves, como preguntaba la oyente, todas cosas que no suceden, pero esos son los preconceptos muy fuertes que hay en muchos actores del gobierno, actuales y anteriores. Y esas son las cosas que tenemos que trabajar para cambiar. El sector quiere exportar, el sector si no exporta no crece, sector que no crece se destruye, el sector quiere trabajar en un plan de exportaciones correcto. Pero es muy claro, no podemos competir contra Brasil, claro, porque nos pasa por arriba. Queremos eliminar la industria avícola del país y que sea Brasil el proveedor, es una decisión que corresponde al gobierno. Por supuesto que nosotros no lo queremos. Pero bueno, el comunicado de Cupra que emitió hace un tiempo justamente planteaba lo que significaría la inversión de una empresa para transformarse en importadora justamente versus lo que destina justamente trabajando como productora. No lo quiero meter en camisa 11 varas, pero hay un componente político de esto también, lo informaba el semanario Búsqueda el jueves pasado, con respecto a las diferencias que hay en la coalición de gobierno, porque el ministro Matos, justamente en su cargo de ministro, aprobó la apertura de estas importaciones, pero ahí mismo dentro del Partido Colorado diferencias. Por ejemplo, el ministro Peña, que está vinculado al sector, entiende que las mismas deberían ir por el camino que de alguna manera plantea Cupra. ¿Cuál es el interlocutor que tiene Cupra o el sector avícola en Uruguay,
sabiendo estas diferencias que hay a la interna, no solamente del gobierno, sino de un partido y de un sector de un partido del gobierno? Bueno, Cupra primero tiene relación con todos los actores del gobierno, tanto del Poder Ejecutivo como del Parlamento, como del Instituto Nacional de Carnes. Por supuesto que es el propio gobierno el que define quiénes son los interlocutores válidos en cada momento para trabajar con el sector. Pero nosotros estamos siempre en contacto con quien está asignado o dispuesto a trabajar con nosotros para resolver esta problemática. Nosotros creemos que hubo una decisión apresurada del gobierno para abrir el mercado de importaciones, con una idea de que con eso se resolvía un tema inflacionario que nunca se dio. Fue una medida inconsulta con el sector, y entendemos que se están tomando las medidas para corregirlo. ¿Hubo mucho daño al sector en estos 9 meses? Si es que esto se corrige de aquí en más, lo hubo. ¿Es un daño irreparable? No lo es. El daño principal está en las expectativas de los empresarios. Porque el empresario que viene invirtiendo, y les vamos a dar un dato, en los últimos 5 años, estas 8 plantas que repito, salvo la empresa argentina, las demás son pymes de capital nacional, hechos ladrillo sobre ladrillo, empresas familiares. Han invertido $35 millones con capital propio para ir preparándose para crecer y para ser más competitivos y poder insertarse en el mundo. Si no se comprende que estamos en ese proceso, es muy difícil entender que lo único que se tiene que hacer para resolver el problema del sector es abrir las importaciones, porque eso nos va a presionar a avanzar. Entonces nosotros creemos que hubo un error en esa medida. En nuestro comunicado, que ustedes seguramente lo tienen, decimos, estamos de acuerdo y apoyamos todas las acciones que el gobierno y el Instituto Nacional de Carnes vienen realizando en área del sector. Con lo único que no estamos de acuerdo es con la apertura indiscriminada. Porque todo lo que se está haciendo está muy bien. Pero esto fue una decisión apresurada que en la implementación creemos que se desordenó un poco en la puesta en práctica y se descontroló, y que, bueno, el gobierno, obviamente presionado por el sector, ha reaccionado, y pensamos que va a tomar las medidas correctivas necesarias. Bien, acá le traslado la última pregunta que vino de la audiencia, que decía que, por ejemplo, Moro trabajaba el pavo, que fue algo que se dejó de comercializar y era un buen producto, y preguntan por qué. Es un problema de demanda. No hay demanda por ese producto, y es una cadena... Esa cadena integrada que decimos, hay que ser una totalmente distinta, y todo el proceso, el esfuerzo que significa realizar eso, hoy el mercado no lo justifica. Pero quisiera hacer pie, porque quedó una pregunta flotando antes de empezar la entrevista de una... Sí, la citamos varias veces, pero no la contestamos, sí. Sí, a ver, de ninguna manera, la respuesta es no. Y me paro en esa pregunta porque eso es uno de los grandes prejuicios que hay respecto del sector. Es un sector con muy mala imagen, estamos de acuerdo, es una imagen que queremos revertir. Es un sector que tiene unos grandes prejuicios de parte de muchos actores públicos y, por supuesto, a nivel de la opinión pública. Pero para que tengan una idea, en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2022, viendo el creciente volumen de producto importado que se estaba empezando a comercializar en plaza, que llegó a ese 9% por mes, las empresas decidieron exportar como fuera, se pusieron de acuerdo para todas entregar en la única planta habilitada, que es Granja Tres Arroyos, aves, porque eso se iba al mercado y iba a ser un desastre de precios y nadie lo quiere. Y en esos 3 meses se envió a faena más o menos el 4,5% de la producción total de esos 3 meses. O sea, no es menor. Y eso es una especie de daño al sector, porque tuvo que retirar ese producto y destinarlo a exportación, que en este momento con un mercado totalmente deprimido. Pero si la oyente hizo esa pregunta, mire, no, lo que hicimos fue destinar producto a exportación. No se matan las aves para hacer subir los precios. De ninguna manera, eso no sucede en el Uruguay. Yo dije hace un rato, en los últimos 10 años el sector creció
de manera impresionante. Si miramos los últimos 20, el crecimiento es exponencial en todos aspectos, en la gestión, en la calidad, en la forma que se hacen los procesos. El sector no tiene nada que ver con lo que era en los 80 ni en los 2000. Es un sector totalmente diferente que muy poca gente conoce. Así que espero haber respondido la inquietud de la oyente. Federico Stanam, director ejecutivo de la CUPRA, la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, el agradecido soy yo, porque realmente estos temas son para nosotros, son vitales y nos han dado la oportunidad de explayarnos de manera muy amplia. Muchas gracias.